Bien, como hemos visto, jóvenes, hemos obtenido diferentes tipos de ecuaciones integrales. ¿Está bien? Diferentes tipos de ecuaciones integrales. Vamos a ver. Las ecuaciones integrales, al igual que las ecuaciones diferenciales, se pueden dividir en dos clases, las lineales y las no lineales. Nos interesan las lineales. Entonces, las ecuaciones integrales lineales toman la siguiente forma: y de x, que es igual a la integral desde a hasta x de k x z y de z de z más un f de x. Esto nosotros vamos a decir que es nuestra ecuación 1 de nuevo ahora. Jóvenes, en términos generales nosotros podríamos multiplicar todavía aquí por un ax. ¿Está claro? Es decir, no necesariamente va a estar sola la función incógnita. Pero vamos a mantenerlo así por el momento, que es lo que hemos hallado en los ejemplos que hemos visto. Entonces, esta, como es evidente, es nuestra función incógnita. Muy bien. A esta parte que estamos aquí es a lo cual se le conoce como el núcleo de la ecuación integral. ¿Está bien? Esta es una función arbitraria, ¿está bien? Que lo que nos va a dar es la, digamos, llamémoslo así, el término libre que nos va a dar, cuando nos va a permitir clasificarlos de cierta forma en homogénea y no homogénea. ¿Está claro? Si es diferente de 0, entonces es no homogénea. Si es igual a 0, la ecuación es no homogénea. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos. Luego, aquí, donde esta f de x y esta k de x, z son funciones dadas. Es decir, ¿qué significa? Ya sea porque lo hemos hallado a partir de una ecuación diferencial o porque nosotros o se ha definido por algún otro procedimiento. ¿Está bien? Se ha definido por algún otro procedimiento. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Esta ecuación, la ecuación 1, se denomina ecuación de Volterra. Ecuación integral de Volterra. De segundo género. De segundo género. Jóvenes, nosotros vamos a trabajar en particular con las ecuaciones estas a las cuales nosotros denominamos ecuaciones de segundo género. Muy bien. Esta es la ecuación con este límite superior variable. ¿Está claro? La ecuación análoga
con límites constantes, es decir, aquella que es y de x igual la integral desde un a, en este caso hasta b, de k x z, y de z, d de z, más f de x. A esta nosotros le llamamos, se denomina ecuación integral de Fredholm, también de segundo género o de segundo tipo. ¿Esto está entendido, jóvenes? Muy bien. Ahora, si la función integral solo se encuentra dentro de la expresión subintegral, reciben el nombre de ecuaciones integrales de primer género. Entonces, si la función... Dígame. Ya, ok. Entonces, si la función incógnita solo está presente en la expresión subintegral, eso significa que nosotros vamos a tener a x, k, x, z, y de z, d de z igual a un f1 de x, o en el caso de Fredholm, a hasta b, k de xz, y de z, d de z igual a ese f1 de x. Disculpen. Las ecuaciones se denominan ecuación integral de primer género. De Volterra o Fredholm, respectivamente. Jóvenes, nosotros vamos a trabajar con mayor frecuencia las ecuaciones de segundo género y nos vamos a limitar para el caso unidimensional. ¿Está claro? Es decir, en este estudio solamente vamos a trabajar los casos unidimensionales. Ahora, aquí hay que notar de que la ecuación de Volterra es un caso particular de la ecuación de Fredholm. ¿Está bien? Dado que nosotros podemos integrar con respecto a z desde a hasta b, si nosotros previamente partimos el k en dos partes, una correspondiente a la inferior y otra a la superior. ¿Está bien? A ver, para que quede más claro. Se pueden obtener las ecuaciones de Volterra si en las de Fredholm hacemos lo siguiente.
de que nuestro K de X, Z sea igual a nuestro K de X, Z cuando el Z se encuentra entre A y digamos un punto X, y 0 cuando el Z es mayor a ese punto X. Entonces nosotros de esta manera podemos considerar que las ecuaciones de Volterra son caso particular de las ecuaciones de Fredholm. Entonces, por ese motivo, nosotros vamos a ocuparnos en esencia de las ecuaciones de segundo género y con mayor énfasis en las de Fredholm, porque las de Volterra se pueden obtener sus soluciones a partir de ellas. ¿Está claro? Ahora, además, aunque parezca mentira, la teoría de las ecuaciones integrales de segundo género es más sencilla que la teoría de las ecuaciones de primer género. Pero eso es un tema que en todo caso va a quedar para que ustedes lo analicen. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Ya, ok. Una de las razones por las cuales resolver estos sistemas de segundo género o estas ecuaciones integrales de segundo género es más sencilla que las de primer género es el hecho de que la función incógnita se encuentre dentro y fuera del signo de la integral. Es decir, aquello que lo hace más complicado es, para términos de resolución, algo que nos va a facilitar la solución. ¿Y eso por qué? Porque nos va a permitir a nosotros utilizar el método de las aproximaciones sucesivas, algo que se hace también en la teoría de operadores del álgebra lineal. Recordemos que una transformación lineal en el espacio n dimensional tiene la siguiente forma. Aquí nosotros vamos a tener, digamos, lo siguiente. Esta y podemos decir de que es igual a un a. A ver, voy a poner y sub l, y este va a ser y L1 U1 más a Ln U sub n. Y aquí nosotros vamos a tener de que esta L es igual, recorre valores desde 1 hasta n. Es decir, tengo de que un conjunto de n vectores o n términos L se encuentran de esta forma. Esta expresión en forma matricial se puede escribir de forma bastante sencilla, donde tenemos que y como un vector es igual a multiplicado por este vector u. Aquí, jóvenes, simplemente por claridad, nosotros tenemos de que este vector u va a ser igual a u1 hasta un, el vector y va a ser igual a este y1 hasta el y sub n, y vamos a tener que a es una matriz. ¿Está bien? A ver, lo coloco creo de una vez de esta forma. A va a ser igual a la matriz A
LK, compuesta por esos coeficientes. Hasta aquí ustedes no deben de tener nada nuevo. Esto es lo que habitualmente conocemos nosotros en el álgebra lineal. Entonces, esto es en el álgebra lineal. En el caso de las ecuaciones integrales, en lugar de I y de U, nosotros tenemos funciones, ¿está bien?, definidas en cierto intervalo. En la teoría de las ecuaciones integrales, en lugar de los vectores n dimensionales, se tendrán funciones definidas en cierto intervalo. Vamos a decir, como venimos trabajando en nuestro intervalo AB. Y en lugar de la matriz A, tendremos el núcleo. No realmente el núcleo, sino toda la expresión integral, pero el núcleo es lo que define KXZ. Y en lugar de la sumatoria tendremos la integración. Entonces nosotros podemos ver la equivalencia de esa forma simbólica entre una transformación lineal en un espacio vectorial n-dimensional con una ecuación integral. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Por lo tanto, profe, dígame. Las ecuaciones integrales se podrían indicar que es como una generalización de los espacios vectoriales, o solamente comparten ciertos puntos en particulares, tales como este. A ver, déjame escribir lo siguiente. Y de x es igual la integral desde A hasta B, k de x z, u de z, d de z. Te repregunto, ¿esto es un operador lineal o no lo es? Si se aplica sobre uno, claro. Tengo un operador lineal que está operando sobre esto. Ahora, la dimensión de este operador puede ser infinita o puede ser finita. ¿Está claro? En la medida que nosotros podamos construir, tal vez, este operador actúa sobre un espacio finito de funciones, nosotros vamos a tener casi una total equivalencia con esto. Tengan en cuenta que en su curso de álgebra lineal ustedes han trabajado con operadores integrales de esta forma. Lógicamente, en su forma más sencilla, solamente han demostrado que el operador es lineal, han demostrado que se cumplen algunas condiciones, propiedades, correcto, que son acordes con la teoría de los operadores lineales. Lo que pasa es que si somos rigurosos, este no es un espacio lineal, sino va a ser un espacio de Hilbert. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra función original y esta es la imagen. ¿Está claro? Es la imagen.
la función transformada. Esta es la función transformada. ¿Sí? A ver, por favor. ¿Y el anterior? ¿Anterior? Ya. Ok, gracias. Entonces, a esta nosotros le vamos a poner número 4. Ahora, quiero hacer la analogía completa para que quede más o menos claro. Recordemos que para un operador lineal se puede plantear el problema de valor propio. Entonces nosotros vamos a tener aquí a x es igual a un mu x. Entonces, ¿qué cosa es este mu? Es el valor propio que son solamente para ciertos valores de este parámetro. Esta ecuación tiene solución. Entonces el problema del valor propio, el cual tiene solución no trivial, solo para determinados valores del parámetro mu. Entonces, nosotros vamos a establecer la equivalencia y vamos a decir lo siguiente. Sabemos de que estos son valores propios. Son valores propios del operador integral, pero por efectos prácticos se suele decir de que estos mu van a ser valores propios del núcleo. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Por lo tanto, para esta expresión 4, nosotros vamos a tener que la integral desde a hasta b, desde k, x, z, y de z, de z, es igual a mu y de x. ¿Está bien? Y entonces voy a ponerlo así en todo caso. Por lo tanto, creo que esto es mejor así. La ecuación, esta que acabo de escribir, tiene solución no trivial solo para ciertos valores del parámetro mu. El cual se denomina, o los cuales son valor propio del núcleo K, X, Z. Vuelvo a repetir, jóvenes, son valores propios de todo el operador integral, pero como el operador integral está definido por el núcleo, nosotros lo asumimos para el núcleo. ¿Está bien? En la teoría de las ecuaciones integrales se toma como valor propio a un lambda que es igual a mu a la menos 1. ¿Está bien?
se toma como valor propio a un lambda que es mu a la menos 1. Con lo cual, nosotros vamos a tener lo siguiente, que esta ecuación o este problema de valor propio se escribe de la siguiente manera. Entonces tenemos y de x va a ser igual a lambda integral desde a hasta b, k de x, z, y de z, d de z. Y esto es nuestra ecuación 5. Entonces, de la misma forma, jóvenes, estas funciones son las funciones propias, y a esto es a lo que llaman valor propio, al lambda. ¿Está claro? No al mu1, o sea, es decir, la ecuación integral no la escribimos así, sino la solemos escribir de esta manera. Bien. A ver, ¿hasta ahí está claro? Ya. Entonces, sí, no, aquí me va a disculpar, pero el tema de las aproximaciones sucesivas lo vamos a hacer un poquito después. Déjenme seguir dando la clasificación o los parámetros, como se denomina. A ver, lógicamente también va a existir la transformación identidad, por medio de la cual una función se convierte en sí misma. ¿Está bien? Pero vamos a ver lo siguiente. Ahora, nosotros nos vamos a ocupar en términos generales de las ecuaciones integrales unidimensionales. ¿Está bien? Pero es posible que nosotros tengamos que trabajar en algún momento con funciones complejas. ¿Está bien? Entonces, en ocasiones vamos a considerar que las funciones son complejas. En este caso nosotros podríamos escribir lo siguiente: k de xz es igual a un k1 de xz más un k2 de xz por i. El f de x es igual a un f1 de x más f2 de x por i. Y de x va a ser igual a y1 de x más y2 de x por i. ¿Está bien? Entonces, aquí donde esta k, voy a denominarla aquí ks de xz, fs de x, ys de x, con el s que es igual a 1 y a 2, son funciones reales. ¿Está bien? Entonces, y nuestra variable, ¿está bien? Nuestra variable independiente siempre es real. Entonces, esto también vamos nosotros a considerarlo. Y vuelvo a repetir, vamos a trabajar siempre en cierto intervalo, al cual vamos a denominar intervalo desde A hasta B. Entonces, jóvenes, en principio esta es la clasificación de las ecuaciones integrales. Tenemos dos tipos de ecuaciones integrales, la de Volterra y la de Fredholm, cada una de dos géneros distintos, de primer género y segundo género, y nosotros
nos vamos a ocupar en particular de las de segundo género, para los cuales vamos a utilizar los conceptos de la teoría de los operadores lineales.